Hola, mi amigo querido, ¿cómo estás? Me alegra mucho leer tus comentarios, leer tus pedidos de oración. Ya te dije que siempre atiendo esos pedidos y no oro solo yo, sino que todos los seguidores, yo sé que separan un tiempito para orar. Hay casos dramáticos a veces, gente que escribe en un momento de sufrimiento, de dolor, de aflicción, pero otra gente escribe solo para agradecer. Un gran abrazo para ti, querido, que Dios te bendiga ricamente. Vamos al estudio de esta segunda lección del trimestre, para el 8 de octubre del año 2022. El título de la lección: Muerte en un mundo pecaminoso. El propósito de este estudio es mostrar cómo entró la muerte a un mundo perfecto, cómo la muerte se esparció contaminando el planeta, porque la muerte no fue solo para el ser humano, la naturaleza empezó a morir. Pero en medio de toda esa tragedia de la muerte, Dios aparece sembrando una semilla de esperanza en el corazón de un ser humano condenado a muerte. Vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Declaraciones en tensión, declaraciones en controversia. Porque Dios habló, pero también el diablo habló. Y ya dije la semana pasada que desde que el pecado surgió, el enemigo se colocó contra Dios. Sus enseñanzas, sus valores, sus principios, opuestos a las enseñanzas, valores y principios de Dios. Entonces, Dios decía una cosa, el diablo empezó a decir otra cosa contraria a lo que Dios había dicho. Porque su propósito era, ya que no lo vencí en el cielo, lo voy a vencer en la tierra. Y vino a esta tierra como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y ese quién eres tú, soy yo, la humanidad entera. Entonces vamos al primer texto de esta semana, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y veremos aquí lo que Dios dijo. Y Dios, el Señor, dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Qué hizo Adán, Eva? Desobedecieron la orden divina. Dios dijo, no toquen este árbol, el fruto de este árbol. Ellos fueron y tocaron. Eva cayó, hizo caer a su esposo. Ambos cayeron. ¿Quién es más culpable que el otro? No vamos a perder tiempo, ni nos vamos a distraer tratando de explicar. El ser humano cayó, el ser humano falló, el ser humano desobedeció. ¿Sabes lo peor que nos puede ocurrir en esta vida, en la vida conyugal, en la relación con los padres, en el trabajo? Es buscar disculpas, buscar un culpable, echarle la culpa al otro, al jefe, al empleado, al esposo, a la esposa, al papá, al hijo. No, querido. Eso es perder el tiempo. El ser humano cayó. Pero una vez que cayó, mira lo que dijo Dios. Génesis 3:22. Y Dios, el Señor, dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora, después del pecado, después que ellos desobedecieron, el ser humano, el hombre, se volvió como uno de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se volvió como Dios, conocedor del bien y del mal. ¿Por qué dice que el ser humano se volvió como Dios, conocedor del bien y del mal? Esto tiene una explicación. Y para entender esta explicación, voy a leer el texto de 1 Samuel capítulo 2, versículo 3.
Antes de leer el texto, quiero explicar que este es un paralelismo, este versículo, porque es una poesía. El capítulo 2 de 1 Samuel trae una profecía, es una poesía, es la oración de Ana en el templo, la mamá de Samuel. En esa oración hay muchas figuras literarias llamadas paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? La literatura hebrea usa mucho el paralelismo. Se hace una declaración, después una segunda declaración, y esa segunda declaración repite el mismo concepto de la primera. Después una tercera y una cuarta. La cuarta repite el concepto de la tercera. En fin. Entonces voy a leer el texto y vamos a ver el paralelismo. Dice así: que nadie se jacte ni sea altanero. Esa es la primera declaración. Ahora la segunda va a repetir el mismo concepto. En otras palabras, ¿en qué consiste que nadie se jacte ni sea altanero? Que aparte la insolencia de sus labios. Eso es no jactarse ni ser altanero, apartar la insolencia de los labios. Ahora viene otro concepto. Porque solo el Señor es quien lo sabe. Pero quien lo sabe, el verbo saber en el hebreo es deout, que quiere decir conocer o saber. En otras palabras, dice así: porque el Señor es el que conoce, el que sabe. Y viene la segunda frase para explicar: es el Dios que pondera toda acción. Solo que este verbo ponderar en hebreo es nitkenu, que puede ser traducido como el que pondera, el que pesa, el que determina. Ahora hago un resumen, porque te estoy mareando con tantas explicaciones teóricas. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo: ahora el hombre es como nosotros, es como Dios, conocedor del bien y del mal. ¿Qué estaba diciendo? ¿En qué sentido Adán y Eva eran conocedores del bien y del mal? ¿Conocer el bien y el mal es pecado? ¿Eso es soberbia? ¿Eso es orgullo? No. ¿Pero en qué sentido ellos estaban siendo orgullosos? En el sentido de que, de acuerdo con este texto, el único que pesa las acciones, el que determina las acciones, el único que dice qué cosa es bien y qué cosa es mal, es Dios. ¿Y cuál fue el pecado de Adán y Eva? Ellos se colocaron en el lugar de Dios. Porque cuando Eva fue tentada, quien determinó lo que era bueno para ella no fue Dios, fue ella. El ser humano determinó lo que era bueno para él, y al determinar lo que es bueno para él, se colocó en el lugar de Dios. Por eso Dios dijo: ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, se ha vuelto Dios, se cree Dios, se considera Dios. Oh querido, el bien y el mal no es definido por el ser humano. No es la sociedad la que define, no es la cultura, no son los tiempos, no es la ciencia. Quien determina lo que es moral o inmoral es Dios. Dios es un Dios de valores eternos. Su palabra es sabia. Ya vimos que si queremos ser felices en esta vida tenemos que usar el libre albedrío. Reconocer que la palabra de Dios es el consejo oportuno, el consejo sabio. Pero Adán y Eva en el jardín del Edén, ellos determinaron lo que era bueno para ellos. Se colocaron en el lugar de Dios y el pecado entró a este mundo. Eso lo vamos a ver en detalle en la segunda parte, el engaño de la serpiente. Y voy a leer el texto, que es largo, son 7 versículos. Pero voy a leer parando, comentando. Dice así: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. El animal más astuto. Percibe la palabra astucia, astuto. Tiene que ver con engaño. Te engañan con astucia. Te estafan en el internet con astucia, el engaño, la mentira, el orgullo, el robo. Astucia.
Mentira. El diablo es astuto por excelencia, astuto por naturaleza. Astucia. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Sigo leyendo. Así que le dijo a la mujer, la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Oh, querido, Dios no había dicho eso. Dios les había dicho a Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, no de todos los árboles del huerto. Pero es que el diablo sabe cómo provocar. El diablo, ahí está la astucia, pues no viene directo al punto, va rodeando. Así que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Y pobre Eva, inmediatamente ella pensó, voy a defender a Dios, porque Dios no ha dicho eso. Y salió para defender a Dios. Oh, querido, ¿quieres defender a Dios? Aléjate del árbol, aléjate del diablo, aléjate de Satanás. No necesitas entrar al área del pecado para querer defender a Dios. Pero Eva quiso defender a Dios. No, Dios no ha dicho que no podemos comer de todo árbol, solo de este. Listo, ya había entrado en el círculo del enemigo. Yo siempre digo, con el diablo no hay conversa, no hay conversación. Oh, querido, mal tienes tiempo para estar hablando con Dios, para orar, y vas a perder tiempo hablando con el diablo. Con el diablo no hay conversación, pero Eva cayó en las redes, porque ya ahora que quiso defender a Dios, se metió al territorio que no debía entrar. Ahora el diablo la embaucó, la engañó con astucia. Le dijo, ¿y por qué Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún del árbol, del fruto de este árbol? Porque si comemos de ahí vamos a morir, dijo Eva. Y entonces el diablo dijo, no, no morirás, no morirás. Y el espíritu de profecía dice que en ese momento la serpiente estaba comiendo el fruto del árbol. Y ahora voy a colocar como paráfrasis algo que no está dicho en el texto bíblico, pero lo voy a decir yo. El diablo le dijo a Eva más o menos lo siguiente: Eva, Dios te ha dicho que si comes de este fruto vas a morir. No es verdad, Eva, porque yo estoy comiendo del fruto y yo no morí, estoy viva, estoy comiendo. Al contrario, Eva, estoy hablando. Y tú sabes que las serpientes no hablamos. ¿Y cómo estoy hablando yo? Ah, pues es que yo comí del árbol. Ahora imagínate, si tú comieras del árbol, tú que hablas, tú que piensas, tú que eres un ser humano, si tú comieras del árbol, ¿a dónde irías? ¿Serías igual a Dios? Si yo, siendo animal, estoy hablando, tú siendo ser humano, si comes del árbol, ¿a dónde irías? Y pues ahí es que Eva determinó lo que era bueno para ella. No siguió la palabra de Dios, no siguió la advertencia divina. Ella decidió lo que era bueno para ella y pecó. Después, cuando se acercó de Adán, Eva, el espíritu de profecía dice que cuando Adán vio venir a Eva, ya supo por su semblante, por su expresión, que Eva había pecado. Pero Adán tampoco confió en la palabra de Dios, porque él dijo, si Eva muere, ¿qué va a ser de mí solo? En otras palabras, le dijo a Eva, sin ti no puedo vivir. Adán de cierta manera se suicidó. Eva fue engañada, Adán no. Adán sabía lo que estaba haciendo. Decidió, escogió conscientemente la muerte junto a Eva. Él no sabía que si él no hubiera comido del fruto, Eva habría muerto. Dios habría provisto otra compañera para Adán. Y el Señor Jesucristo habría venido a este mundo a morir solo para salvar a Eva. Porque Eva, tú, yo,
somos lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Con nuestras miserias, con nuestras tonterías, con nuestro carácter que ya nos ha creado tanto problema, somos lo más precioso que Dios tiene. Pero infelizmente, Adán también determinó lo que era bueno para él. Y comió. Y entonces vino la muerte a este mundo. Dios había dicho, si ustedes comen de este árbol, morirán. En realidad no era el hecho de comer del árbol. Era el hecho de alejarse de Dios. Oh, querido, Dios es la vida, la fuente de la vida, el manantial de la vida. Si tú quieres disfrutar de vida, tienes que estar en compañerismo con la vida que es Dios. No puedes apartarte de Dios. Pero Eva, para comer del fruto, se apartó de Dios. Y al apartarse de Dios, ya estaba entrando al territorio de la muerte. Fue embaucada, engañada por el diablo. Porque cuando Eva dijo, si como de ese fruto, voy a morir, Dios lo ha dicho. Ahí vino la gran mentira del enemigo, otra de las mentiras. No morirás. Ahí nació la idea de que cuando el ser humano muere, no muere, sino que su espíritu sale. No morirás. Eres inmortal. No, querido. El ser humano no es inmortal. La vida no le pertenece al ser humano. La vida le fue prestada al ser humano. La vida le pertenece a Dios. Dios es la fuente de la vida. Y si queremos estar vivos, tenemos que estar en Dios. El momento que nos separemos de Él, ya nos separamos de la vida y entramos al territorio de la muerte. Vamos a la siguiente parte. Ya estamos llegando al fin de este estudio. Consecuencias del pecado. Romanos 6, 12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el salario del pecado es la muerte. Y la muerte se esparció. Entró la muerte al jardín del Edén. Empezaron a morir las hojas de los árboles, a marchitarse. El ser humano comenzó a morir. Esta muerte del hombre no fue una muerte instantánea. Cuando Dios dijo, si pecas, morirás, no se estaba refiriendo a una muerte instantánea, porque Adán y Eva pecaron, pero no murieron. Quiere decir, no dejaron de respirar. Porque para nosotros vivir es respirar. Cuando una persona ya no respira, decimos, ya murió. Para Dios no. Para Dios la vida es Él. Y si te separas de Él, entraste al territorio de la muerte. Solo que no es un morir así instantáneo, es un morir en gerundio, morir muriendo. A partir del momento en que te separas de Dios, empiezas a morir lentamente, minuto a minuto, hora a hora, vas muriendo. Adán vivió todavía 939 años para dejar de respirar, pero su vida ya fue una muerte en vida. Vio morir a su hijo, vio dolor, vio tristeza, vio miseria en el mundo. Fue muriendo, muriendo, muriendo. El diablo te va matando, mata tus valores, tus principios, mata tu familia moral, espiritualmente. Tus hijos se meten en las drogas. Mata tu vida financiera, mata tu vida profesional. Te va acabando lentamente. ¿Quieres huir de la muerte? Ven a la vida, a la persona vida. Entrégate a Dios, devuélvete a Dios. La muerte se esparció por todo el mundo. Entonces vino la primera promesa evangélica. Esta es la última parte de nuestro estudio. Leo Génesis 3:15. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre Eva y la serpiente.
entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Voy a explicar esta promesa, que es la primera promesa evangélica. Dice, yo pondré enemistad entre la mujer. La mujer no es solo Eva, simbólicamente la mujer simboliza la iglesia. Habría enemistad entre la iglesia y la serpiente, entre Jerusalén y Babilonia, entre la enseñanza divina y la enseñanza del enemigo de Dios. Enemistad, lados opuestos, conceptos contrarios. Dios dice, moriréis. Viene la serpiente y dice, no moriréis. Conceptos contrarios, conceptos opuestos. La mujer y la serpiente. La serpiente, el diablo. Su descendencia, todos sus seguidores. La mujer, la iglesia. Su descendencia, todos los seguidores del Cordero. Hay tensión, hay lucha. Y uno de los temas de la controversia es el estado de los muertos. ¿Qué pasa con el hombre cuando muere? ¿A dónde va el ser humano al morir? El ser humano estaba condenado a muerte, pero Dios le promete que de la mujer vendría un hijo. Un hijo. Y ese hijo sería el Señor Jesucristo para salvar al mundo, para sacarlo del territorio de la muerte y llevarlo de nuevo al territorio de la vida. Oh querido, yo te diría de cierta manera, tú no tienes derecho a vivir sufriendo, muriendo, porque Jesús ya vino y murió por ti y ya sufrió por ti. Solo que Dios te dio libre albedrío y no te puede obligar a tomar decisiones. Eres tú el que tiene que decir sí. Eres tú el que tiene que aceptar. Yo me emociono cuando leo los comentarios porque hay muchos comentarios de gente que dice, pastor, yo no conocía nada de la palabra de Dios, no conocía nada de la Biblia, hasta que un día lo encontré a usted en YouTube, escuché sus mensajes y hoy estoy estudiando la Biblia. Muchos buscan una iglesia y se bautizan. Oh querido, el otro día alguien me escribió, pastor, quiero bautizarme, usted puede bautizarme. Infelizmente yo no te puedo bautizar, estoy distante, estoy lejos de ti. Una persona de la Patagonia, no puedo ir a la Patagonia a bautizarte, pero te digo una cosa. Cerca de donde vives hay una iglesia, búscala, habla con el pastor y bautízate. Porque al bautizarte, dice Pablo, ¿no sabes que los que nos bautizamos en la muerte de Cristo? Al bautizarte, tú estás proclamando tu libertad en Cristo, tu salida del territorio de la muerte y tu retorno al territorio de la vida. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo.